Sí, 31. ¿Listo? Comenzá, Javi. Bueno, bienvenidos entonces al módulo 4 de lógica. Vamos a ver los conceptos básicos de la programación. En la teoría ustedes van a ver que hay un montón de otras cosas que no las puse porque me parecía como muy reiterativo y retomaba conceptos que ya habíamos visto en otras partes. Bien, arrancamos con las características de los lenguajes de programación. Los lenguajes van a ser conjuntos de palabras o de sintaxis que permiten indicarle al computador qué es lo que tengo que hacer. Es como si fuera un idioma, básicamente, en la cual puedo comunicarme con la computadora y decirle que haga lo que yo quiero o que intente hacer lo que yo quiero. Porque muchas veces lo escribo al revés. Entonces, básicamente es eso. Un lenguaje sería un conjunto de palabras para indicarle a la computadora qué tengo que hacer y es como si fuera un idioma nuevo que aprendo para comunicarme con las computadoras. Hay distintos tipos de lenguajes, depende para lo que se haya creado y, bueno, eso, depende del propósito para el cual se hayan creado. Muchas veces por ahí se lo denomina código fuente, lo van a ver por ahí al código que hemos escrito en un lenguaje determinado. Es solamente código. Al principio de la materia, al principio de los módulos, creábamos los algoritmos, como PSIN, por ejemplo, para intentar resolver un problema. Pero después, al traducirlo a un código, como por ejemplo C++, ese código puro vendría a ser el código fuente. Como dice ahí, va a volcar toda la lógica que hemos empleado para resolver ese problema y que va a tratar de resolver el algoritmo que teníamos como problema ahí dando vueltas. Básicamente todo se resume a que el código se va a resolver un problema. Y esto a su vez se divide en dos niveles. Los lenguajes de bajo nivel y los los lenguajes de alto nivel. Tenemos los de bajo nivel son los lenguajes que son más parecidos al lenguaje de máquina, es decir, a cómo funciona la computadora internamente, computadora o dispositivo. Va a ejercer prácticamente un control directo sobre el hardware y la velocidad de ejecución es más rápida porque no necesita un intérprete. Estos lenguajes son como mucho más complicados de escribirlos al principio, cuando no tenemos mucha experiencia, porque justamente es como muy difícil de aprenderlo, es muy duro, porque no tenemos esta lógica suficiente como para poder manejar el hardware. En cambio, los de alto nivel van a ser los más parecidos al lenguaje humano, pero sí va a necesitar de un intérprete para que lo traduzca a un lenguaje de bajo nivel y que la computadora pueda funcionar de acuerdo a las instrucciones que nosotros se lo estamos dando. Esto que dice acá es más parecido al lenguaje humano, vendría siendo más que nada al inglés y cómo nosotros podemos llegar a pensarlo desde el español y resolver un problema. Estos lenguajes tienen ciertas características. Una de las características es si funciona mediante la compilación o es interpretado, es decir, si hay un lenguaje compilado y hay lenguajes interpretados. ¿Cuál sería la diferencia? Que el lenguaje compilado se va a escribir en alto nivel y se va a traducir a un ejecutable para una plataforma específica. La ventaja es que la velocidad de ejecución va a ser mucho más alta. En cambio, el lenguaje interpretado se va a escribir también en un lenguaje de alto nivel, pero se va a traducir a un lenguaje de bajo nivel, es decir, al lenguaje de la computadora, en simultáneo con la ejecución. Esto provoca que se pierda un poco más de tiempo, si el programa sea un poco más lento, sobre todo si tiene que tener mucha información, muchas peticiones, pero la ventaja es que va a ser multiplataforma. ¿Por qué? Porque el lenguaje compilado va a responder solamente a una plataforma, a un sistema operativo, y el interpretado lo puedo ejecutar en cualquier sistema operativo que va a funcionar perfectamente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que para tener un lenguaje compilado necesitamos el compilador, que es el que va a traducir el lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina,
y que va a existir un compilador para cada lenguaje de programación. Y para los lenguajes interpretados van a existir los intérpretes, que van a ser compiladores, pero que van a ir ejecutando línea por línea en tiempo real el programa fuente. Y van traduciendo instrucción a instrucción, línea por línea, parte por parte, ¿sí? En cambio, el compilador va a hacer todo el compilado, va a ejecutar un programa .exe, y cuando ejecutamos ese .exe, ahí recién funciona el programa, que es lo que nos pasaba con C++, había que compilarlo para poder ejecutarlo. Otros como Python o como PHP funcionan directamente porque van compilándose en el momento. No, Juan, y lo que vos decís, interpretado es que se va por línea, mientras que C++, como decís, hace un ejecutable, porque como cuando tocas el botoncito en el visor, por ejemplo, te genera un archivo con el mismo nombre que el archivo CPP, pero en exe. Eso significa que se compiló. Java, que también estaba por ahí en los apuntes, es un caso bastante particular porque es un lenguaje que es compilado, pero a su vez va a ser interpretado y va a ser multiplataforma. O sea, es como una especie media rara de una mezcla de todo junto. Esto es como una nota de color porque es como para que lo tengan en cuenta más que nada. No, no es como tan importante en cuanto a todo el módulo este. Bien, después de esto venían los tipos de lenguajes, el tipado. El tipado de un lenguaje va a ser en la forma en la que escribimos los tipos de variables o cómo son definidos los tipos de variables. Hay 4 tipos diferentes. O sea, tenemos los estáticos, los dinámicos, fuertemente tipado y débilmente tipado. Como les dije, esto tiene que ver con las variables y cómo las declaro. El tipado estático va a decir que una variable es fija. Una vez realizada, no se puede asignar otro tipo de dato como valor. Cuando hablamos de tipos de datos, acuérdense que estamos hablando de los enteros, de los integer, de los float, del double, del string y del carácter, ¿sí? Esos serían los tipos de datos. Como esa parte ya la habíamos visto, no quise entrar mucho en detalles por ahí. Lenguajes de tipo estático, de tipado estático, tenemos Java, C++, como lo aprendimos en el curso, C# y Go. En cambio, los dinámicos van a permitir que una variable deduzca al momento en que se le otorga un valor el tipo de datos que va a utilizar. Y esto va a permitir que en una misma variable se puedan asignar distintos tipos. Por ejemplo, a una variable le puedo asignar primero un número, no hace falta declararla como entero, y después le asigno un texto y la variable va a funcionar tranquilamente, porque es dinámica, como por ejemplo es Python o PHP. En cambio, los fuertemente tipados controlan que el tipeo sea correcto al momento de compilación, como C++, como C# o como Go. Por otro lado, el débilmente tipado controlan que el tipo sea correcto al momento de la ejecución. O sea que serían como una especie de dinámicos también. En este entra Python y entra PHP. ¿Sí? Entonces, 4 características: estáticos, dinámicos y fuertemente tipado o débilmente tipado. El estático, yo declaro una variable que va a ser entero y no puedo utilizar otra que no sean números enteros dentro de esa variable. En cambio, los dinámicos, yo le puedo decir, bueno, sí, te la declaro como entero, pero después te pongo una letra, te pongo un texto o lo que sea y funciona. Lo mismo con el fuertemente tipado o el débilmente tipado. Después entramos a los paradigmas. Los paradigmas de la programación van a ser los conjuntos de reglas que permiten que una codificación sea más simple, ordenada y reutilizable. Hay varios paradigmas. Los más importantes son el imperativo, el declarativo y el orientado a objetos, que es en el que nos vamos a centrar un poquito más y es en el que vamos a tener después la clase de mañana con la práctica ahí con Lucho. ¿Sí? Bien, dentro de los paradigmas, como dije, tenemos imperativo, declarativo y orientado a objetos. En el imperativo, el software se va a desarrollar mediante instrucciones que indican cómo desarrollar la tarea
o sea, paso a paso. Me adelanto una más, así se ve mejor. Esto tiene tres tipos de programaciones diferentes, ¿sí? Acuérdense, imperativo es de dar órdenes. Entonces pueden asociarlo por ese lado. Cuando una oración es imperativa, es una oración que está dando órdenes, ¿sí? Entonces, es un software que se va a desarrollar, se le va a indicar cómo se va a desarrollar la tarea y va a ser paso a paso. Tenemos tres tipos de programación dentro de este campo imperativo. La programación estructurada, que es la que va a usar bucles anidados, condicionales y subrutinas, que esto lo hemos visto, los bucles anidados, acuérdense que son el for, el while, el do while, ¿sí? Los condicionales que van a ser los if o el switch, y subrutinas que van a ser, digamos, como programas que se llaman, o funciones que van a llamar a la función principal, como más o menos para que se entienda. Esto es lo que vimos como el principio de todo con PCI. Después tenemos la programación procedimental, donde las funciones son llamadas cada vez que se las necesita. Entonces voy a crear distintos tipos de funciones y cada vez que necesito invoco esa función y hago que funcione, valga la redundancia, todo el sistema que necesito. Y por otro lado tenemos la programación modular, que lo que va a hacer es tomar el código, dividirlo como por módulos o subprogramas y que estén relacionados entre sí, pero sigue estando dentro del paradigma imperativo. Por otro lado, tenemos el paradigma declarativo. Acá nosotros no vamos a definir el conjunto de pasos, sino que le vamos a decir cuál es el resultado final y que la computadora se encargue de buscar el mejor método para hacerlo. Este tipo de programación lo vamos a ver así como el ejemplo, no es que lo vamos a ver puntualmente, en base de datos. Cuando me conecto con los lenguajes SQL o no SQL, yo le voy a hacer una consulta a la base de datos y le voy a decir, che, tráeme todos los usuarios, pero yo le pido eso, que me traiga todos los usuarios de la base de datos, nada más. ¿Cómo buscó los usuarios? ¿Cuál fue el paradigma que utilizó? ¿Qué recursos consumió? No nos interesa. Yo le digo qué es lo que quiero y me trae el resultado. Ese sería el declarativo, ¿sí? Yo no voy a definir el conjunto de pasos, sino que le digo qué es lo que quiero hacer. Dentro del declarativo se va a dividir en dos. Tenemos la programación lógica y la programación funcional. La lógica va a tener una gran utilidad para resolver problemas en áreas concretas, y esta es la que más se utiliza para la inteligencia artificial, para programar inteligencia artificial. En cambio, la programación funcional, las funciones van a pasar a ser un elemento más importante y se va a especificar solamente lo que se quiere hacer. Nada más. ¿Sí? Entonces, vuelvo para atrás. La imperativa, voy a dar órdenes. Entonces le voy a decir paso a paso qué es lo que yo quiero hacer. Y la declarativa le voy a decir, che, mira, quiero esto y rebuscate la voz cómo es que lo vas a hacer. No me detengo en ese detalle. Estos ejemplos de programación declarativa son los lenguajes SQL y no SQL. Y por otro lado tenemos la programación orientada a objetos. Nosotros vamos a decirle qué es lo que queremos hacer en base a un modelo. Podemos codificar la solución a ese problema, pero identificando los objetos que van a participar dentro de este proceso. Un objeto puede definirse como una entidad capaz de tener algún atributo y realizar una acción. Es decir, que un objeto puede ser cualquier cosa. Puede ser un usuario, puede ser un formulario, puede ser una página, puede ser lo que sea. Si yo puedo lograr y definir que tenga como una entidad, lo puedo trabajar como objeto. Y hay como 4 detalles, o 4 temas importantes a tener dentro de la programación orientada a objetos, o, como se la denomina en español, POO, y si lo llegan a encontrar en inglés, es al revés, OOP. Eso es programación orientada a objetos. Vamos a tener las clases, los objetos, los atributos y los métodos. Vamos con un poquito más de definiciones.
Perdón, gracias, Lucho. Está bien, OOP. Pensé que estaba mal puesta la sigla. Bien, dentro de los conceptos vamos a tener objetos, que esto como que al principio como que cuesta entenderlo mucho porque es como muy abstracto hasta que uno entra en la práctica y, y logra comprenderlo un poquito mejor. A mí al principio me costó muchísimo esto. El objeto va a ser algo, como dice acá, en la instancia de una clase que posee atributos, valores y métodos. Lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda abstraer, eso va a ser un objeto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos, no sé, pensamos en una silla, no pensamos en una silla puntual, por ejemplo, la que tengo en el comedor, o no pensamos en la silla gamer o en la silla, no sé. Pensamos en algo, en un objeto que tiene 4 patas, que sirve para sentarse y tiene un respaldo. Ese sería el objeto. Entonces, si yo soy capaz de abstraer algo a ese nivel, lo puedo trabajar como objeto. Sea un formulario, como les dije, sea un fragmento de página, sea, no sé, lo que sea. Bien, la clase va a ser cómo definimos los atributos, o sea, las características, y los métodos, o sea, las acciones que va a tener un objeto. Y estos se van a utilizar también para crear nuevos objetos. El método va a ser la acción determinada de acuerdo al estado del objeto y que va a determinar el comportamiento del objeto. ¿Sí? Entonces acuérdense, los atributos son las características, los métodos son las acciones. Si yo pienso en un verbo que pueda hacer ese objeto, es un método, es una acción. Y los mensajes van a ser peticiones que se van a enviar entre objetos de un objeto a otro para que se ejecute una acción mediante uno de estos métodos. Sí, Juan, tiene pinta de que va en la prueba, porque es algo importante. Bien, vamos a suponer acá, con este mini ejemplo gráfico. Tenemos un animal, entonces puedo determinar clases. Voy a tener atributos, o sea, voy a tener objetos, voy a tener atributos y voy a tener métodos. Como animales puedo tener un montonazo de animales, ¿sí? Entonces, como objeto puedo pensar en un perro o puedo pensar en un gato. ¿Cuáles van a ser los atributos? Y los ejemplos que tienen acá es un nombre y una edad. Esos serían los atributos que va a tener este objeto animal o esta clase animal. Y los métodos van a ser las cosas que puedan hacer. Por ejemplo, caminar o comer. ¿Sí? Vamos un poquito más adelante. Generalmente se utilizan este tipo de gráficos para representar esto mismo que estaba acá. ¿Sí? Esto es como más coloquial, más entre nosotros para aprenderlo, pero si lo tuviese que escribir en un gráfico sería de esta forma. Voy a tener el nombre del objeto, los atributos, o sea, las propiedades, el nombre, raza, altura, color de pelo, tipo de pelo, no sé, lo que ustedes quieran, cantidad de patas, si es que tiene o no, porque puedo tener un animal que sea una mascota que sea un canario, va a tener 2 patas, por ejemplo. Y las operaciones serían los métodos. ¿Qué es lo que puede hacer este objeto? Comer, dormir, ladrar. Bueno, ladrar es como propio del perro, pero bueno, sería comer, dormir, no sé, caminar, saltar, lo que sea. Otros temas muy importantes son las características de la programación orientada a objetos. Básicamente son 4 características. La herencia, el encapsulamiento, la abstracción y el polimorfismo. La herencia me va a permitir a los objetos construirlos a partir de otros objetos. Es decir, que voy a poder crear una clase y luego crear subclases heredadas en base a esos atributos o a esos métodos que tenía la clase principal. Pero, en resumen, una herencia me va a permitir crear otros objetos a partir de un objeto ya creado y que le voy a poder heredar, le voy a poder dar a las clases hijas, como se llama, atributos y métodos. La clase principal sería
la clase padre y las subclases serían las clases hijas. Dentro del encapsulamiento podemos ver que la información va a ser privada del objeto. O sea, si un objeto tiene un atributo privado, va a ser solamente de ese objeto. Y para acceder a esa información tengo que hacerlo mediante métodos. ¿Sí? Y tengo que autorizar a esa clase, es decir, che, este método sí puede ser accedido, si no, este método no puede ser accedido. Pregunta número 1. ¿Con la clase creamos los objetos? Yo lo respondí en el chat. Nosotros definimos una clase. Que la clase, ponele que sea vehículo. Que tenga de atributo, no sé, color, modelo, varias cosas más. Nosotros después, dentro de la función principal, por ejemplo, crearíamos una variable que sea de ese tipo de clase. Que, a ver, por ejemplo, vamos a crear un objeto de vehículo que sea una Buster. Eso sería un objeto, digamos. Cada vez que vos llamas a la clase, creas un nuevo objeto. Definirla, o sea, de poner public class o como sea en el lenguaje, es solo crear la clase. Cuando vos la llamás, definís el objeto. Y por cada llamada sería uno nuevo. No, Juan, y no puede haber un objeto que no pertenezca a una clase. No, porque justamente se crean a base de una clase. Los objetos pertenecen a una clase, son una instancia de la clase. Y Exactamente. la clase lo que hace es definir los atributos y las características y las acciones que va a realizar el objeto. Ojo, no le da valor a eso, no dice, ok, esta característica va a ser esto y esta acción es esto, sino como que las define. Después los valores se le dan a través de los atributos y los métodos. Ahí decís, ok, esta acción se hace así y esta característica es por esto. Clase humano, Sí, objeto, persona. ¿Sabes? sería más como, por ejemplo, Sí, clase sería como, familia, objeto madre, padre, hijo, sobrino, tío, hermana. Mejor se explica mejor con los perros. Perros, razas. por ejemplo, Viendo, como puso Maxi de objeto, la clase sería perro. Y que después crees un objeto de un perro que sea un pitbull. Después un caniche. Y así. claro, nosotros leyendo el chat y esto queda grabado y el chat no aparece después ahí. No, sí, Clase queda. humano, objeto yo, herencia ustedes porque son mis hijos, aporte de Juan. Pero piénsenlo por ese lado. Tenemos el abuelo que se murió y nos dejó la herencia. ¿Y qué nos dejó la herencia del abuelo? Y nos dejó plata, por ejemplo. O nos dejó no sé, un auto o deudas. Piénsenlo por ese lado. Lo que van a heredar las clases hijas van a ser los atributos comunes o los métodos comunes a todos. Ok. Listo, ok. Bueno, cierro esta parte del ejemplo. Fíjense, tengo una clase vehículo que tiene matrícula, modelo, potencia del motor. Estos van a ser los campos comunes y los métodos van a ser llamar a la matrícula, llamar al modelo, llamar a la potencia. Pero, por ejemplo, un taxi a su vez va a tener un campo específico, o sea, va a tener todo esto de un vehículo, pero va a tener también el número de la licencia del taxi. ¿Sí? Ese va a ser un campo específico. Va a heredar todos estos campos comunes de vehículo, pero puedo crear una clase diferente. Lo mismo que un autobús va a tener el número de plazas diferente a un vehículo. ¿Sí? Y después los métodos específicos va a ser, bueno, cómo obtengo o cómo configuro ese número de plazas o cómo configuro el número de la licencia y cómo puedo obtener después esos números directamente. Vuelvo un poquito más atrás, el encapsulamiento, ya lo había dicho. Después tenemos la abstracción, que es la extracción de las propiedades esenciales de un concepto. Ayuda a no enfocarse en detalles que no sean esenciales para lo que estamos realizando. O sea, cuanto más puro es el pensamiento, por así decirlo, mejor lo puedo abstraer y ahí puedo definir todo esto. Y el polimorfismo va a ser una misma operación que puede tener diferentes comportamientos. Les muestro otro ejemplo acá. Yo tengo acá un objeto figura y va a tener el método dibujar. Pero dibujar para un triángulo va a ser diferente a dibujar para un círculo o a dibujar para un rectángulo. Si bien el método es el mismo, ¿sí? El comportamiento va a ser diferente. ¿Se entiende? Esto sería el polimorfismo.
aunque después, cuando lo vean en código, se va a aclarar un poco bastante más, y después con la práctica, cuando lo vayan usando, se va a entender mucho mejor. Para el principio como que cuesta un montón esta parte. Y el encapsulamiento, que lo había hablado acá, dice que la información es privada por un objeto y se puede acceder solo desde ese objeto. Vuelvo un poquito para acá y acá tenemos un ejemplo. Tenemos, los triángulos van a ser los métodos y los círculos van a ser los atributos. Yo voy a poder tener métodos y atributos accesibles, ¿sí? Que lo puedo acceder desde cualquier lado, y van a tener métodos privados y atributos privados en los cuales no voy a poder acceder. Va a ser propio de ese objeto o de esa clase, y que voy a tener que darle permiso para que puedan acceder desde otro lado. Esto es como recontra teórico y re abstracto, y como que mañana se va a entender mucho mejor con el código, ¿sí? De qué propiedades, o sea, qué método, qué atributos puedo acceder y a cuáles no, para ver cómo se comportan los objetos. Eso ya sería lo último. Va. Sí. Bien. Justo era lo último y estábamos resolviendo preguntas. Increíble, ¿no? El paradigma imperativo es que se van a ejecutar las operaciones paso a paso. Yo le digo a la computadora qué es lo que quiero que hagan. Esto es como veníamos haciéndolo al principio con PCInt, ¿sí? El declarativo es, no te voy a decir qué pasos quiero que hagas, pero sí te voy a decir cuál es el resultado que quiero. ¿Sí? En estos ejemplos son los de los lenguajes SQL, los lenguajes no SQL. Y el lenguaje y el orientado a objeto, el paradigma orientado a objeto, es el que acabo de explicar. Bien, Juani, declarativo sería, como te dije, yo le pido a la computadora que haga algo, pero no le digo cómo. Que son los lenguajes SQL, que son los que vamos a ver dentro de bases de datos. Yo quiero que me traiga la información, no sé, de los últimos usuarios con saldo mayor a 500 pesos del último mes. Eso es lo que yo quiero que haga la computadora. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? No sé. Yo solamente quiero que me dé el resultado. Por eso dice, no definimos el conjunto de pasos, sino que determinamos el estado final que deseamos obtener. ¿Sí? Con el imperativo yo le digo, ok, tráeme todos los bases de datos, pero busca acá, busca allá, hace esto, ordena los datos, fíjate, ¿sí? Claro, uno escribe la acción y el programa hace todo el resto. Dentro del declarativo, bueno, como dije, hay dos tipos de programación. El que más usa la inteligencia artificial, que es la programación lógica, y la programación funcional, por otro lado, donde la función es lo más importante. Entonces, vos dentro de C++ podés utilizar un paradigma para escribir tu código, ¿sí? Hasta ahora, hasta los módulos anteriores, se usaba más que nada el imperativo. Pero después acá en el módulo 4 empezás a usar el orientado a objetos, ¿sí? Entonces, C++ sería el lenguaje y el paradigma es como yo escribo el código. Según el Michi, C solo es imperativo. Bien. Claro, el paradigma es la forma en que vos vas a escribir el código, a menos que haya un programa exclusivo, o sea, un lenguaje exclusivo de uno de estos paradigmas. Como ahí decía el Michi que es el C solo. Sí, C solo es de bajo nivel. No, intermedio, por ejemplo, sería el que... ¿Cómo es? Bytecode, creo que se llama. Que es el lenguaje que compila Java, que después es interpretado. No, C es de bajo nivel. Pregunta número 1. ¿Con la clase creamos los objetos? Sí. No. O sea, No. Sí. a ver. Y no Nico, se desesperen si no se entiende mucho. Sí, Lucho. Nico, tengo un blooper. Me tuve que butear mientras estaba por explicar algo de una duda, porque mi abuela me mandó un TikTok. Mi abuela me mandó un TikTok, lo que menos me esperaba en la historia, boludo. Ahí está ahora.
Perdón. Casi explico eso, pero con humano. ¿Sabes cómo me he funado? Se va funado seguro. Claro. ¿Qué necesitas que te diga? ¿Qué Cualquier quieres? cosa. No, cualquier cosa no, porque vos enseguida lo subías a los memes. Me das miedo. Modulá en distintos tonos. A ver. Hola, Hola. bienvenidos a la clase de programación. Dentro de los lenguajes de Javi, programación. te interrumpo un segundo. Dime, ¿Dijiste lo de que Java es multiplataformista? multiplataforma. Sí, Multiplataforma. No pa- ¿Dijiste el nombre de la máquina por el cual es? La pregunta del módulo 3 y 4. Así que ya de por sí las clases esas del módulo 1, práctica y teoría, ya están. Y ya después las teorías de las demás ya estarían joya para rendir los exámenes. Aprendió a pronunciar para ser tutor. No, esto es genial, ¿eh? Ni Hice unas Miguel, ¿eh? clases de fonética. Y Nico Sí, sí, siempre está olvídate. de orador. No, él está de tutor. ¿Qué flasha esto? Este programa te van a cállate. Van a ver elegir. Al micrófono. pensé que tengo así todos los días. Muteate. Bueno, ya comencé a grabar. ¿Está grabando? Es... Bueno. ¿Casual? Bueno, cualquier cosa se sale. Ahí lo llevé. Voy a mover al Michi. Yo te Un muevo. casual. Y yo te muevo. Ja. No me moviste. Ajá. No veo la lista de canales. Para.